Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está, contigo siempre está. Entregate mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe. Con los brazos abiertos te damos la bienvenida. A casa, tu casa, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. El tema que quiero compartir es el Evangelio según Génesis. Suena raro, ¿verdad? Desde luego, suena como a herejía. Pero no, pues es ahorita vamos a verlo un poquito a grandes rasgos, lo que significa ese título, el Evangelio según Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 3, entonces, en el versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Bueno, aquí está hablando el juicio hacia la serpiente, hacia Satanás, que tomó una de los como forma de serpiente, exactamente para llevar a cabo su plan, ¿sí? Y por algunas condiciones de la serpiente fue que Satanás toma esta actitud. Por eso este juicio va dirigido a esta serpiente. Le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando, mis hermanos, este verbo es conocido, o este verso es conocido como el protoevangelio. Fíjense bien, se le llama en la cuestión teológica el protoevangelio. Ahorita vamos a ver por qué es esto de protoevangelio. Es decir, que primero es el anuncio primario del evangelio según que aparece en las Escrituras. No aparece en otro lado como primario, sino en este libro de Génesis. Es el anuncio del evangelio en toda la Biblia. Aquí aparece entonces un anuncio del evangelio de las buenas nuevas en este verso que le estamos leyendo, Génesis 3:15. Ahora, vamos a ver la explicación de este prefijo que es proto. Bueno, ¿por qué es importante que lo entendamos? Este prefijo proto viene del griego, que significa primero, significa principal, significa original y significa de origen también significa el más antiguo. Entonces, estamos entendiendo que este anuncio, ¿sí?, del evangelio de las buenas nuevas aparece aquí en Génesis capítulo 3 como primario. O sea, el evangelio principal vemos que aparece en
en los evangelios, ¿de acuerdo? Marcos, Lucas, Juan y Mateo. El evangelio de las buenas nuevas. Pero ¿de dónde viene originalmente? Nos está enseñando la Biblia que el protoevangelio viene desde Génesis capítulo 3. Entonces, ese es un prefijo que siempre apunta, escuchen, a algo que está por comenzar. A través de los tiempos, a través de la historia, a través del orden, ¿sí? O a través de la importancia. Por eso, mis hermanos, podemos entender que este evangelio de las buenas nuevas ya estaba anunciándose en Génesis capítulo 3. Bueno, proto, el primero en orden. ¿Por qué es el primero en orden? Cuando algo es en el prefijo de proto, quiere decir que es el primero que aparece. Hemos hablado que la Biblia está llena desde principio a fin de Jesucristo, por ejemplo, del evangelio. Y muchos dicen, a ver, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo. Cuando nos podemos dar cuenta que en Génesis capítulo 3 está hablando de un acontecimiento que es el protoevangelio, o sea, es el principio de un anuncio que todavía no aparece. Esto va a aparecer, se va a cumplir hasta en el tiempo cuando viene Cristo. ¿Están de acuerdo? Entonces, mis hermanos, esto es lo primero que aparece, por eso se le llama protoevangelio. Usted ha escuchado, por ejemplo, que dicen, es un prototipo, ¿verdad? Lo ha escuchado. Esto quiere decir que es el primer modelo creado antes de producir todos los demás. Son prototipos, ¿verdad? Entonces, podemos entender eso. Además, hay otro que podemos entender como protohistoria. Esta es la primera etapa anterior a la historia escrita. Bueno, de lo que sucedió antes de la historia escrita. Ahora, podemos ver entonces esta palabra prefijo, proto, lo más antiguo. Bueno, se refiere a lo primigenio, a lo que estuvo en el inicio. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted esa palabra protozoarios? Yo lo escuché en la escuela, protozoarios. Estos son organismos muy antiguos y primitivos. Hasta ahorita lo entendí después de haber cursado la primaria, ¿verdad? Bueno, pero también ha escuchado usted protoplasma. ¿Pero qué es eso, verdad? Como a plastilina, ¿nos suena como a plastilina? ¿O a qué nos sonará? Bueno, protoplasma, esta es la sustancia original de la célula. O sea, antes de descubrir la célula estaba este protoplasma, que era el inicio de una célula. Entonces, es el prototipo de las células. Pero vamos al uso bíblico, que es el que nos interesa en este punto, claro. Protoevangelio. En teología, este prefijo, este término, combina dos palabras claramente que estamos diciendo, proto, que es primero, evangelio, las buenas nuevas. Quiere decir que que antes de que llegaran lo que está escrito como las buenas nuevas, ya había un anuncio, ¿sí? Un prototipo o un protoevangelio de las buenas nuevas. ¿Dónde? Allí exactamente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Bueno, esto está el anuncio del evangelio y se refiere exactamente aquí donde Dios anuncia por primera vez, ¿sí? Lo que anuncia Dios en este versículo, Génesis 3, por primera vez, escuchen, anuncia la victoria de la simiente de la mujer. Entonces, ¿quién es? ¿Quién será la simiente de la mujer? Pero también anuncia este versículo en el protoevangelio la derrota de la serpiente. Ahora, todavía no estaba derrotada, pero fíjense, está hablando de que iba a suceder una derrota final, o sea, más bien concluyente.
Y eso es el protoevangelio. Cuando Cristo, mis hermanos, que más adelante lo podemos ver, en la cruz del Calvario, da exactamente la estocada final de la derrota final. Pero hay un protoevangelio. En Génesis 3 lo está anunciando, la derrota de la serpiente. Pero también en este versículo, Génesis 3:15, está anunciando la llegada de un Salvador, porque dice la simiente, o sea, la descendencia. Ahora, no está hablando de un humano, de una persona común, que a través de los siglos o de los años vino. No, está hablando de alguien muy especial, muy específico, alguien capaz de cambiar la historia en antes y después. ¿Están entendiendo? ¿Estamos entendiendo eso, verdad? Quiere decir, mis hermanos, que a través de la historia del hombre, Génesis y todo el recorrido del hombre en su historia, sucedieron tantas cosas, y sin embargo el plan majestuoso de Dios de salvación se estaba gestando. O sea, no es algo que ocurrió, no es algo que Dios dijo: oye, Jesús, ve a la tierra, desciende porque quiero que mueras por mis hijos, se están perdiendo, necesitan salvación. No fue algo, una casualidad que Dios se le sacó de la manga esa idea fenomenal. Ya estaba determinada desde Génesis. Eso es importantísimo, mis hermanos, porque eso nos da exactamente la credibilidad de la Escritura que necesitamos para fortalecer nuestra fe. Porque yo digo, bueno, ¿qué se le ocurrió al Señor Jesús en venir y descender? No, claro, ya estaba estipulado. La Biblia nos habla una y otra vez de los profetas que hablaban de lo que iba a suceder, del protoevangelio. ¿Me entienden? Me interesó la palabra y me gustó la palabra. Bueno, no se crea que la voy a traer todos los días, tampoco, ni que le voy a saludar así. ¿Habla el proto hermano? No. Mis hermanos, ese es el primer rayo de esperanza. Escuchen, es la primera promesa del Mesías después de la caída, porque fíjense que Génesis está hablando antes de este versículo, capítulo 3, está hablando de que cayó el hombre en el pecado. Entonces Dios determinó el plan de salvación desde Génesis. Allí estaba. Le dio ese rayo de esperanza a la humanidad de esa primera mención o promesa del Mesías. Después de haber caído, el hombre no tenía salvación, ya no había remedio, había caído y se había alejado por el pecado. Pero Dios, mis hermanos, en su gracia y en su misericordia, ya tenía su plan. Era parte de su plan, la salvación del hombre. No es una casualidad, no es algo que sucedió así repentinamente, no es algo que salió y pues son las circunstancias las que nos van llevando a entender. No, ya estaba, mis hermanos, predeterminado. Fíjense bien, hasta ahí podemos entenderlo. Entonces, por eso puedo entender yo, y me gustaría que ustedes también conmigo, todo lo que represente un obstáculo, escuchen, para proclamar el plan de salvación. Ahora, Dios nos dio ese plan, ya lo tenía determinado el plan, ¿sí? Para el hombre, para el hombrecito que anda aquí en la tierra, que nos andamos ahí peleando, para nosotros, que andamos discutiendo problemitas, ¿sí o no? Que andamos discutiendo, que no me habla, que sí me habló, y que qué vamos a hacer en Navidad. Ay, que ya no quieren venir, ay, fuchi, mis familiares no quieren, ya no nos ponemos de acuerdo. Problemitas de deudas, problemitas de que me duele aquí, que me duele acá y que ya por allá, y problemitas de ese tipo. Dios ya había determinado ese magnífico plan para ti y para mí, un plan perfecto de salvación. Entonces, escuchen, este plan perfecto, grande,
que podemos entender de salvación, mis hermanos, ya estaba estipulado. O sea, no es algo que me emociona a mí, porque puedo entender que en esa gran sabiduría, en esa gran dinámica del corazón de Dios, determinó. No hay casualidades en el Señor, todo está determinado por el Señor. El plan de salvación ya estaba. Entonces, fíjense, cuando vemos toda la historia entonces del hombre a través de la Biblia y todo lo que sucedió, las guerras, los reyes que se levantaron, los profetas, los malos reyes, los buenos reyes, todo lo que pasó y que podemos saber de la Biblia a grandes rasgos, mis hermanos, todo lo que representa es con el fin de que entendamos el plan de Dios para salvarnos. Ahora, a través del tiempo y a través de los años, el plan de salvación, mis hermanos, ha presentado obstáculos. Escuchen, el plan de salvación desde Satanás, porque inició tratando de derrumbar el plan perfecto de salvación de Dios, comenzó llenando de pecado el corazón del hombre, a Adán y a Eva. Desde ahí, el Satanás tenía en la mira desbaratar ese plan perfecto de salvación. Todo estaba perfecto antes del pecado. Viene el enemigo y ya empezó a deteriorar. Ahora, era parte del plan de Dios también, mis hermanos. No fue una casualidad se me salió el diablo de la bolsa, dijo Dios. Ay, y van haciendo sus travesuritas por ahí. A ver, ¿qué hiciste, diablito? No, mis hermanos, ya estaba determinado. El hombre ahora debería de buscar, ahora debería de darle a Dios en esa búsqueda incesante, querer de Él para salvarse. Por eso, mis hermanos, todo lo que represente un obstáculo hasta el día de hoy para proclamar el plan de salvación, o alguien que esté impidiendo que se conozca la salvación de Cristo, mis hermanos, tendrá una clara y profunda reprimenda. Dios no va a permitir, jamás permitió que su plan se truncara por nada. Ni Satanás mismo en el huerto pudo detener los planes perfectos de Dios. Desde allá ya estaba diciendo de la simiente que se iba a levantar y que tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Bueno, entonces puedo pensar ¿se acuerda Saúl y Amalek? ¿Por qué razón? Porque yo decía también, oye, tenemos un Dios que es injusto. ¿Por qué permite nada más? Destrúyeme este pueblo que va aquí y que te está estorbando. ¿Sí? Destrúyeme esta ciudad porque me está impidiendo que mis hijos israelitas pasen. En mi ignorancia yo decía, qué malo, porque es así. Había niños, había mujeres, había animalitos. Imagínense todos los de la Asociación Protectora de Animales. Había todo eso. Hermanos, escuchen, todo lo que obstaculice el plan perfecto de Dios tendrá duras repercusiones. Si hay alguien de nosotros que impide entonces de alguna manera que alguien conozca de Jesús, y si hay alguien que impide que alguien crezca en la fe, que conozca a Jesús como el Señor, por alguna razón, desde un mal testimonio tuyo, mío, desde un mal comportamiento y que alguien por tu causa diga, no, ¿sabes qué? Yo no le entro. No, yo no quiero nada de Dios. Porque así, si ser cristiano es como Él vive, yo no quiero. Ten cuidado porque no estás en la buena mira del Señor. Porque eso fue lo que sucedió desde tiempo atrás. Saúl, por eso fue recriminado por el profeta. Dijo, ¿por qué dejaste al rey Agag vivo? Si te dijeron,
destruye todo. Porque él lo había obstaculizado. Él había obstaculizado. ¿Sabes por qué? Porque Amalek en su tiempo, el rey Agag había determinado estorbar el plan perfecto de salvación de Dios. Y todo aquel que interfiera en que el evangelio se expanda, en que la gente conozca del Señor, en que la gente madure, conozca más de Dios, si hay alguien que obstaculice eso, mis hermanos, el Señor va a tomar serias reprimendas contra esa persona. Es algo que puedo ver que Dios no va a tolerar. Mira, vayamos a Marcos en el capítulo 9. Marcos capítulo 9. En el versículo, Marcos capítulo 9, versículo 42. Dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, ahora no está hablando de niños, está hablando de las personas que están conociendo el evangelio, que están escuchando. Fíjate lo que dice: cualquiera. ¿Quiénes son cualquiera? Así sea el rey, así sea el más pintado de la colonia, así sea el que pastor, así sea el apóstol, el evangelista, sea quien sea. Si alguien está haciendo tropezar, ¿por qué va a hacer a alguien tropezar? ¿Por tu testimonio? ¿Por lo que tú dices? Porque si tú le pones dudas, ¿sí? Si tú le pones trabas a alguien, no deberías de ir ahí, tú no deberías de ir, ¿para qué? No, ya te fijaste cómo es esto, y empiezas a abrirle según tú la vista para que vea las cosas malas. Ay, no, sí es cierto. Pues el inocente va a decir: sí tienes razón, ¿verdad? Sí tienes razón. Si tú haces eso, si alguien de los que nos escucha lleva a que alguien tropiece en el evangelio, ¿qué dice? A uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello. Es una terrible tortura, ¿sí o no? No era nada. Imagínate, alguien, o sea, tal vez era una costumbre que utilizaban los malvados, ¿sí? Las tremendas sectas en aquel tiempo, ¿sí? Las células delictivas en aquel tiempo, ¿sí? Los de los cárteles a lo mejor utilizaban ese tipo de terapias de castigo. ¿No quieres darme el piso? No, pues no quieres pagar. Le amarraban una soga al cuello y luego ahí estaba la piedrita pequeña de molino. Y dice: pues órale, avienten la piedra, y ahí va la soga también, y ahí va el hombre. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Creen ustedes que era Dios, o más bien Cristo, andaba con rodeos en cuanto al castigo? Dice: más le vale que se le atase una soga en el cuello y en una piedra de molino y sea aventado a las aguas. ¿Por qué dice eso? Porque todo aquel que obstaculice el gran plan de Dios, el plan de Dios va a seguir perfecto, mis hermanos. Pero si tú haces dudar, si tú haces tropezar porque eres mal testimonio, porque no quisiste ayudar, porque no fuiste a compartir, porque no quisiste ir a enseñar el evangelio, porque no quisiste ir a orar por alguien, y porque tu comodidad fue mejor, porque no tenías según tu tiempo o lo que sea. Si tú detienes según tú el plan de Dios, Dios va a vérselas y te va a dar una seria reprimenda. Bueno, por eso, mis hermanos, en este versículo que estamos leyendo, ¿sí? Dice que pondré enemistad, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Va a poner enemistad. No, mis hermanos, esa enemistad del mundo, escuchen, de Satanás, de las cosas que no agradan a las cosas que son de Dios, siempre han estado en enemistades. Nunca va a haber una tregua, nunca va a haber un ecumenismo. ¿Me entienden?
No, es que todos somos iguales. Y nos juntamos todas las religiones, nos juntamos todos los que creen en un solo Dios universal. Suena apantallador. Pero Jesucristo nos está diciendo aquí exactamente que pondré enemistad. Hermanos, cuando Satanás puso el pecado en el hombre, empezó la enemistad. No va a haber amistad con el mundo. No hay amistad con lo que no es de Dios. No va a haber amistad. Y cuando estamos hablando de amistad, mis hermanos, yo sé que lo entienden, pero si alguien puede decir, entonces no le voy a hablar a mi vecino. No, no es eso. Es comunión. Es una relación más estrecha con el sistema. Somos llamados a estar aparte de lo que el mundo cree, que aunque estamos dentro de un sistema, pero no somos de él. Ese es el asunto. Entonces, pondré enemistad. No hay un acuerdo. No puede. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Belial con Dios? Nada. Pero es exactamente lo que muchos, al no entender las escrituras, pues dicen, ¿qué tiene? Ay, es bien padre, me la llevo muy bien con ella. ¿Sí? Ella es a todo dar, mejor que muchos cristianos. Hermanos, no, es que también tú estás calificando porque hay de cristianos a cristianos, ¿sí o no? Entonces, te agarras de aquellos inmaduros para decir, ya ven, todos son igual. No, ¿verdad que hay cristianos de calidad? ¿Verdad que hay acá cristianos también de calidad? De este lado hay unos cuantos, ¿no? Sí hay también. Es que aquí estaba toda la banda, pero ya tuvieron las cosas que hacer. Es importante, mis hermanos, porque dice aquí este versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es mortal o más mortal? ¿Una herida dónde? ¿En la cabeza o en el calcañar? En el calcañar, mi hermano. Ahorita vamos a ver ahí dónde está, qué es eso, con qué se come, ¿verdad? Bueno, ¿qué representa el calcañar en la Biblia? El calcañar, mis hermanos, es el talón. Así de fácil, el talón. Ahora, bueno, recordemos que la forma de los zapatos pues ha variado, ¿no? Algunos traen unos zapatos mineros donde no les entran ni las balas, ¿verdad? Ahora traemos zapatos demasiado sofisticados, pero en la antigüedad no era así. Era simple un cuero, una planta de algo, y te lo ponías y con hierbas, y no sé cómo se amarraría, pero imagínate. Entonces, todo el pie completamente descubierto, ¿no? Por eso es la imagen. Ahora, esta parte del calcañar significa que es una parte del cuerpo menos protegida, vulnerable. Por eso dice que tú le herirás en el calcañar. O sea, lo que va a hacer la serpiente es que va a herir en el calcañar. Calcañar. Primero es la L y luego la R. Calcañar, ¿de acuerdo? O talón, creo que es más fácil, ¿verdad? Bueno, pero esto nos está hablando, fíjense bien, la humanidad frágil de Cristo. Fíjense, lo que está hablando de Génesis 3:15 está hablando de la humanidad frágil de Cristo. Ay, ¿cómo? Bueno, la serpiente dice calcañar. ¿A quién? A la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? ¿De quién estará hablando? Es lógico que no está hablando de sus hijos, ¿sí? De la mujer. Sabemos que no está hablando del rey tercero que vivió en una época. No estamos hablando de un profeta fulano. Estamos hablando de alguien que significó todo un plan perfecto de Dios. Ahora, somos perfectos,
o más bien somos muy agraciados con el Señor, Él nos ama mucho, pero no somos el que menciona allí. Al que menciona ahí es alguien que iba a traer la plena salvación. Claro, ¿verdad? Lo podemos entender así. Bueno, eso es lo que habla de la simiente de la mujer. Significa, escuchen, que el Mesías sufriría, sería atacado, sería inclusive lastimado físicamente, pero eso sería solamente un sufrimiento temporal. Entonces, ¿por qué dice que la serpiente le herirá en el calcañar? ¿Por qué? O sea, fue algo que escribió Moisés, nada más lo escribió así porque se le ocurrió. No, fue inspiración para protagonizar y más bien para darnos el plan correcto de lo que era la salvación. El Mesías sufriría. Una herida, mis hermanos, en el talón duele, pero no mata, ¿verdad? Así sería el sufrimiento de Cristo. Sufriría de una manera real, dolorosa, pero no definitiva. Esto entonces apunta a la cruz. Cristo sería herido, pero no destruido. Isaías 53, vaya conmigo. Isaías 53. Mire, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías miles de años después. Isaías 53, verso 4. Ciertamente, ¿están conmigo? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hermanos, Él cargó nuestras enfermedades. Terribles enfermedades. Aún muchas que yo ni conozco. Cuando voy de vez en cuando allá al hospital civil, que vamos a evangelizar o a orar por alguien ahí en el hospital civil, te encuentras, dices, ay, yo nomás veo a las personas que están malas de la garganta ahí en mi barrio, pero allí te encuentras, ay Dios mío, ¿qué tiene? ¿Y qué le pasó? ¿Y ese señor qué tiene? Esa mujer, ese niño, y de una manera que, ¿sí o no? El corazón se te hace así como, se te hace chiquitito de ver tanto dolor, tanta enfermedad que dices, pues sí, ahí se juntan todos los enfermos, ¿no? Por eso ves tanto. Pero mira, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dime si no está grueso. Él sufrió los dolores, todo eso que la noche tú sientes y que te duele y que te está pasando y que te afecta, eso que es una dolencia tanto física como emocional, como sentimental. Él las tomó porque quiso. Ahí está el plan, ¿sí? El plan de salvación. Dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. No, pues está tremendo esto, mis hermanos. Cristo cargó en el plan salvador. Cristo pagó y cargó con todo ello, todo aquello que te duele, todo aquello que sientes que nadie puede entenderte. Él sí te entiende. Su plan va más allá de tu perfección. Él es perfecto solamente. Entonces, ese plan para ti lo toma y te lo ofrece. Te dice, yo cargué con todo eso. Sufrí, y desde el Génesis me está hablando de lo que Cristo iba a sufrir. La serpiente lo único que hace es herirte en el calcañar. Nada más te va a herir, pero no te puede destruir. Porque entonces Dios es Dios de vida
y Dios de muerte, y Él es el que decide. ¿Sí? Bueno, y mire lo que dice: todos nosotros, el verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora súmale a la carga inmensa que llevó Cristo, súmale el pecado, la rebelión, el alejamiento. Le tuvimos por aceptado. Dice: no, yo no quiero nada con Dios. Dios no existe. Le empezamos a burlarnos, empezamos a alejar de Dios, empezamos a obstruir el plan perfecto de Dios que nos salva y que salva a todo aquel que crea en Él, en este plan perfecto. Él cargó todos nuestros pecados, fueron sobre Él. Y yo te voy a decir algo: mis pecados, tus pecados, eran de dar vergüenza, ¿sí o no? No digas: no, yo no hacía tan mal, yo no era tan malo, pero yo no. No. Es más, si lo dices, te ves ridículo. ¿Sí? Es más, si pensarlo me hace sentirme ridículo, que yo no fui malo. Pues el simple hecho de estar alejado de su presencia y de vivir una vida sin Dios era simplemente para hacerme el más aborrecible de todos. Entonces no puedo decir: yo no soy tan malo, como que si fuéramos dignos, como que el Señor, te sacaste un 10 conmigo, yo no era tan malo, pero aquí estoy, para que veas que soy buena onda. Aquí estoy, ay, mira. Y Dios emocionado porque estás aquí. No, entendemos quiénes éramos. Él cargó el pecado de todos ustedes, los míos, sobre Él. Verso 7: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Escuchen, Satanás, tomando todo esto, él estaba pensando y dijo: me lo voy a matar, pero si no se va a levantar de esta. Porque todos los años y los cientos de años atrás, Satanás utilizando al hombre para intervenir, para hacer una línea divisoria entre Dios y los hombres, y que jamás pudiera haber comunión. Pero no, mis hermanos, ahí estaban los profetas, ahí estaban los hombres de Dios, ahí estaban las mujeres de Dios hablando: arrepiéntase, Israel, arrepiéntete, oh Israel, arrepiéntase y vuelvan sus caminos al Señor, el cual tendrá misericordia. Tratando de unir, Satanás dice: no se unan, no hay puente entre el hombre y Dios, todo está desbaratado. En Génesis yo me encargué. Eso decía Satanás. Y cuando estamos leyendo aquí, dice, pensamos que Satanás decía: ya me los eché a todos. Si mato a Cristo, lo destruyo, todos son míos. Y sabes, error, porque el plan perfecto de Dios jamás se pudo parar, jamás se paró y jamás se parará. Está grueso, ¿no? Bueno, y mire entonces: angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Era parte del plan que no dijera nada. Enmudeció delante de los hombres malos. No dijo nada, guardó todo lo que él tenía, porque era el plan perfecto de Dios. Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Tuvo miedo Jesús? Claro que no. Ahora, fíjese bien, Isaías está profetizando. Ahora, ¿quién cumplió eso? Cristo, ¿no? Perfectamente. Ni Buda, ni Siddhartha Gautama, ¿sí? Ni Hare Krishna, ni Mahoma, ni Alá, no, ninguno de ellos. No era para ellos, es para Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, estamos en vísperas de celebrar este tiempo navideño. Hermanos, todo es un comercio.
Bueno, vamos a apoyar el comercio en algunos momentos, ¿sí o no? Compramos un regalito, compramos un moñito, compramos una tacita, compramos aquí. Está bien, órale, entrémosle al negocio. Digo, para ir ¿cómo se llama? La economía del país pues vaya floreciendo, está bien. Pero hasta ahí. Ese no es el motivo de esa temporada. Ese no es el motivo. Si no tienes dinero, no te aflijas, porque no es el motivo gastar. No es el motivo regalar. No es el motivo que caigas bajo la presa o los halagos de los comercios. ¿Sí? No. El plan de Dios, mis hermanos, es Cristo Jesús. Por eso podemos entender que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. No dijo nada. Era el plan perfecto. Entonces, el ataque del enemigo, sí, también significa que en nuestras áreas son vulnerables. El ataque de Satanás sobre nosotros. En la vida cristiana, en la tuya y la mía, el enemigo busca el calcañar. Busca la parte débil. Bueno, busca nuestras debilidades. Busca los momentos de cansancio. Ahora, Cristo, mis hermanos, fue tentado, tuvo cansancio, tuvo debilidad física, ¿sí? Pero, mis hermanos, el plan de Dios perfecto no afectó absolutamente nada a Cristo Jesús, porque Él es Dios. Hebreos 4, versículo 15, ¿qué dice? Hebreos 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos, ¿lo tienen conmigo? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, dígalo conmigo, tentado en todo según nuestra semejanza, pero ahí está, mis hermanos. O sea, Él también fue tentado como tú y como yo, pero en Él no hubo pecado. Él era Dios. Isaías lo está diciendo también. Ahora, Satanás busca nuestras partes débiles, claro, para hacer la vida pesada, para debilitar nuestra fe. Ahora, ¿qué significa que la serpiente hiera el calcañar? Proféticamente, mis hermanos, Satanás atacaría a Cristo en la tentación, ¿sí? En la oposición y en la crucifixión. Son los tres áreas donde Cristo fue atacado de una manera sobrenatural para destruir el plan salvador que ya había anunciándose desde Génesis 3:15, ¿sí? Cristo fue herido, sí, pero no fue vencido. Mateo 4, versículo 1 está hablando, bueno, usted léalo más adelante porque habla de la tentación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto. 3 maneras en que Jesús fue tentado ahí en el desierto. Sí, está bien. Y lo atacó a Cristo. Siempre fue el plan de Satanás destruir. Porque le interesaba a Satanás que tú no escucharas el plan de salvación, que no hubiera comunión con Dios. A través de la historia, termino con esto, a través de la historia bíblica, una y otra vez se ve cómo Satanás quiere destruir el plan de salvación para la humanidad. ¿Sí? Una y otra vez quiere detener el plan de salvación para la humanidad. Y sabes, nunca lo logró. Siempre hubo alguien, algo que conectara el corazón del hombre con el corazón de Dios. Un profeta, como dije, una mujer de Dios, ¿sí? Inclusive Rahab, la prostituta, ¿recuerdan? Cómo guardó a los espías, los cuidó. No diga nada porque van a venir, así nos va. Los cuidó y los guardó, y por ello
ella entró al linaje davídico. Qué grueso. Se injertó. ¿Por qué? Porque nunca se iba a detener el plan profético de salvación de Dios. Hasta hoy, mis hermanos. Por eso tenemos la gran bendición de que cualquiera que quiera entrar al plan perfecto de salvación y de vida eterna, lo puede hacer creyendo y confesando sus pecados a Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sí o no? Oh, pues por eso, mis hermanos, la gracia de Dios para tocar al borrachín, la gracia de Dios para tocar al drogadicto, la gracia de Dios para tocar a un adúltero, a una adúltera, a un fornicario, ¿sí? Aquel que vende ahí pastillas psicotrópicas, aquel que vende cosas robadas, aquel que Dios es capaz de abrirle el corazón a todo aquel que quiera y que esté decidido a cambiar. Por eso entonces, pero Satanás va a encontrar el punto débil de tu vida. Va a decir, no, este no, ya debe de tener el calcañar ahí libre para que lo agarre. No, mis hermanos, a través de la historia vemos entonces como una y otra vez se ve cómo Satanás quiere destruir el plan de la salvación para la humanidad. ¿Dónde? En el Edén. Ya lo vimos en el Edén. Quiso arruinar la relación Dios con el hombre. ¿Sí o no? No pudo porque aunque el Señor lo sacó del huerto, Dios le dio planes de salvación, de protección. Dios lo bendijo con familia. O sea, jamás, mis hermanos, pudo Satanás destruir el plan perfecto de Dios. Con Caín y Abel. ¿Sí o no? Caín mata a Abel. Y la línea de la salvación, Satanás dijo, ya, se acabó. Si mato a uno, pues ya, ¿qué? ¿Quién sigue? ¿Por qué? Porque Caín era del linaje de la desobediencia y Abel del linaje de la obediencia. Entonces, si Caín quedaba nada más, Satanás dijo, ya la armé, porque Caín es de los míos. O sea, no va a buscar a Dios, se va a apartar del camino y se cortó la comunión. Pero ¿qué crees? Que Eva se embaraza otra vez y tiene a otro hijo que se llamó Set. Y ahí está Set siguiendo los caminos del Señor otra vez. Y pues sí, Abel ya se fue, ya se lo llevó el Señor, pero ahora sigue Set. Y el enemigo dijo, no puede ser. Bueno, pues intentó detener la línea mesiánica. Abel, que representaba la línea de obediencia, y él quiso cortar esa línea de la simiente prometida. Viene otro hijo, como lo dijimos, Set, asegurando la continuidad. No iba a poder, mis hermanos. El plan perfecto de Dios sigue y sigue y sigue y seguirá. Y Satanás va a utilizar todos los medios, todo lo que hay a nuestro alrededor, aún la inteligencia artificial y lo que venga para tratar de disuadir a los cristianos, hijos de Dios. ¿Pero lo va a lograr? No. ¿Sí o no? Porque aquí hay muchos que amamos a Jesús, que creemos en sus promesas. Bueno, ¿qué me dice en Noé? También toda la maldad, y había tanta maldad, pero Dios preserva a Noé y a su familia en el arca. Era tal la maldad que Dios decidió terminar con todos. Y Satanás dijo, ya se armó otra vez. No entendió, nunca entendió. No lo va a entender. Se acabó la humanidad, dijo, ya me los eché. Pero no sabía que había un justo llamado Noé y su familia. Y a Noé le dijo, Noé, métete, construye un arca, métete a ella y ahí voy a preservar. De ahí preservó otra vez el linaje, el plan perfecto de Dios. Aquí los hombres agarrándonos del chongo. Ay, tú que me sacaste la lengua. Ay, tú que te caigo gorda. Ay, que tú que... Cositas así, cositas ñoñas, como decimos, ¿verdad? Pero el plan magnífico de Dios, mis hermanos, gestándose por arriba de los cielos, porque no iba a poder ser destruido ese plan glorioso de salvación. Es motivo de que estos días celebremos verdaderamente lo que debemos de celebrar: Cristo, la esperanza en vosotros, nuestra gloria. Bueno, ¿qué me dice de Faraón?
Uy, el faraón, ¿se acuerda que quiso matar e intentó matar a todos los bebés varones? Por eso, ¿se acuerdan que Moisés fue escondido? Y lo llevaron ahí entre los arbustos y lo echaron en un Moisés. A Moy lo echaron en un Moisés. Y qué casualidad que la hija de Faraón lo encuentra, bueno, sus allegadas ahí, y le dice: mira qué bonito bebé, qué bonito Moy. Ay, quedémonos con él. Y qué casualidad que le dicen: bueno, es hebreo, no, hay que esconderlo. ¿Quién lo puede alimentar? Su mamá. Qué casualidad que buscan a alguien y encuentran la mamá de Moy. Y le dicen: alimenta a este niño, te ordeno que lo alimentes. No, pues claro que sí. Ahí está, mis hermanos. Y Satanás, otra vez, yo ya pensé que me la iba a armar y que se me echan abajo los planes. Claro, mis hermanos. ¿Y qué me dice de Herodes? También intentó matar a todos los niños, ¿se acuerdan? Cuando le dijeron que había nacido el rey. ¿Un rey? ¿Cómo? Yo soy el único rey, dijo Herodes. Y que manda a ejecutar a todos los pequeñines de tal edad, porque dice, más o menos por ahí va. el que dicen que es rey. Y el que los manda a matar. Y otra vez dijo el Satanás, uy, alarme. Pues que no pudo. Porque ¿te acuerdan que Jesús con sus padres escapa? Se fue. Y ya una vez que muere Herodes y que se acaba todo, ya él dice: ahora sí regresen. Se acabó la amenaza. El plan, mis hermanos, de Dios de salvación seguirá. ¿Y qué me dice terminó ese ataque en la cruz del Calvario? Satanás dijo: de esta no se escapa. Y sabes, el diablo no se hace viejo, Él sigue con las mismas mañas, tratando de destruir el plan. Y dijo: no, pero ahora sí, la cruz, como es el castigo más horrible, en esta sí se me muere y ahí nos vemos. Se acabó el plan de redención. ¿Pero qué crees? Pues que no. Porque solo fue una herida en el calcañar. Ahora, déjame decirte algo. Satanás fue herido en la cabeza desde un principio. No fue ni en la cruz del Calvario, fue desde un principio que Satanás ya estaba determinada su derrota. ¿Y sabes? Satanás quedó como esas lagartijitas que le quitas la cabeza, ¿sí? Pero sigue el cuerpo ahí, ¿no? ¿Lo has visto? Ahí un buen rato. Bueno, como una gallina también. Les quitas la cabeza o le das en la cabeza, pero la sigue el animalito así. Todavía anda ahí, ya no tiene cabeza. Está derrotado entonces. Su herida fue mortal porque fue en la cabeza. Y lo que hizo Satanás a Cristo, lo único que le pudo hacer es en el calcañar. Nada más le hizo ahí cosquillitas en el talón. Lo hirió, cargó nuestros pecados. Todo nuestro dolor, todas nuestras enfermedades fueron sobre él, nuestras burlas de toda la humanidad. Cargó en él todo ello. Pero no eran de muerte, porque resucitó al tercer día. ¿Qué crees? Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús, ¿no? Mis hermanos, Cristo destruyó la obra del diablo desde Génesis. Capítulo 3, verso 15. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, qué hermoso es tu plan perfecto, Señor. Qué hermoso es poder compartir tu evangelio, Señor. Como le llaman en el ámbito teológico, el protoevangelio. Un prototipo de lo que verdaderamente iba a ser el evangelio en el plan de las buenas nuevas. Pero Señor, te damos gracias. Levantamos nuestras manos y tu plan perfecto de salvación siempre ha sido, Señor. Aquí estamos, Señor, y eres el motivo de nuestra adoración. Eres el motivo de nuestra reunión en esta noche.
Eres el motivo por el cual estamos aquí, Señor. Jesús, gracias, porque ese plan perfecto de salvación siempre fue, es y siempre será. Nunca cambiará. Gracias, Padre. Ahora podemos entender que se acerca este tiempo de fechas navideñas, pero para nosotros, Señor, eso es un punto importante, pero lo más importante es que Cristo es el motivo de nuestra celebración, que Cristo es el motivo de las buenas nuevas. Tú eres el motivo de nuestra celebración en estos días, Señor. Queremos entender lo que Cristo es para nuestros corazones, para nuestra familia y para todos los que quieren conocerte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Mi vida entrego a ti, me rindo todo a ti. Quiero edificar mi vida en ti, Señor. Y contigo siempre está. Contigo siempre está. Entregarte mi hogar. Bienvenido a casa, tu casa, un lugar para alabar. Bienvenido a Casa de Oración Santa Fe.